norte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Educación Ambiental. Hoy tenemos en nuestra clase la continuación de nuestra unidad 3. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y junto con la profesora Cindy. Cindy, buenos días, ¿cómo te encuentras? Profe, buenos días, pues bien, gracias a Dios, pensando en la pregunta. Sí, eso está muy bien. La tengo pensando en la pregunta que ustedes tienen ahí para la participación del foro, que ya en unos minuticos la vamos a lanzar al aire para que ustedes puedan comenzar a participar. La lanzas al aire, ¿no? Ajá. Sí, para que ustedes puedan comenzar a participar en ella. Entonces, les voy a recordar el objetivo de esta unidad 3, que es fundamental porque acuérdense que las actividades calificables están relacionadas precisamente con esa formulación de proyectos educativos que estén en el orden ambiental o que su eje principal estén relacionados con alguna problemática que se encuentre en la institución y que tenga que ver precisamente con esta parte de la influencia del hombre en los recursos naturales. Y de una u otra manera esa formulación de proyectos tiene que estar vinculado o tiene que involucrar a la población en general, siguiendo precisamente unas orientaciones de la política ambiental colombiana y lógicamente ajustando los currículos a las necesidades y a los contextos propios de nuestra población. Es importante entonces que ustedes reconozcan en este objetivo la posibilidad de generar iniciativa, la posibilidad que ustedes tienen precisamente de generar nuevas alternativas de enseñanza y mejorar sus prácticas educativas. Recordemos que el objetivo, más que encaminarnos hacia el orden normal de las clases, es permitirnos a nosotros como maestros pensarnos y pensar nuestra institución de una manera diferente. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver este pequeño video sobre proyectos ambientales escolares que veníamos trabajando y que precisamente es uno de los proyectos más fuertes en todas las instituciones educativas. Pues de mi tierra lo que más me gusta, pues su fauna, su flora, su gente. Bueno, pues de mi tierra lo que más me gusta son los recursos naturales. Todos sabemos que Santander de Quilichao pues se caracteriza por su fauna y flora y las tradiciones y nuestras culturas. Que nosotros los jóvenes somos los herederos de este ambiente y hay que como creando como una conciencia ambiental para todos y de todos, y qué mejor hacerlo de joven a joven. El programa de educación ambiental es un ambicioso proyecto del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocado en la inclusión relevante de la protección ambiental en las agendas educativas y el involucramiento de la sociedad en este tema desde el punto de vista natural, social y cultural. La Corporación Autónoma Regional del Cauca, como autoridad ambiental del departamento, a través de su programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, viene realizando la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental a través de sus diferentes estrategias. Dentro de las estrategias que como corporación apoyamos están los PROCEDA, los IDEA, la formación de dinamizadores ambientales y los proyectos ambientales escolares PRAE. Yo como estudiante llevo 7 años en el proyecto PRAE y a través de estos hemos avanzado mucho y hemos hecho muchas investigaciones. Hemos estado incluidos en el programa de fortalecimiento de PRAE del Ministerio de Educación Nacional, PRAE focalizado, y eso nos ha permitido tener elementos conceptuales y técnicos que nos han ayudado a mejorar la propuesta. Bueno, la iniciativa nace a partir de Expoambiente, entonces de ahí nació nuestra iniciativa a crear un grupo porque vimos la necesidad de crear conciencia, porque veíamos mucha contaminación en las fuentes hídricas y en las zonas verdes. Desde ahí nace nuestra iniciativa para cambiar eso y crear una conciencia. La red es un grupo de jóvenes preocupados por las problemáticas ambientales
y nos desempeñamos en labores ambientales como limpieza de ríos, sensibilización a la comunidad. Esta es la manera en que el trabajo en equipo de comunidades y estudiantes se hace en torno a una problemática propia. La motivación está en trabajar por su tierra, por su gente y por su futuro, porque el ambiente es de todos y para todos. Si nosotros como comunidad nos hemos podido organizar para trabajar por el ambiente, quiere decir que todo el país también puede. Y qué bueno que todo el país trabaje por una misma causa, que es el ambiente. Que si nosotros como red, nosotros como comunidad pudimos salvar muchos ríos, pudimos ver personas más responsables con el ambiente, ¿cómo nosotros no vamos a poder aportar a él? Tenemos que nosotros ponernos la mano en el corazón y concientizarnos del daño que le estamos haciendo al medio ambiente, porque la verdad el ambiente es responsabilidad de todos y de nosotros depende el futuro de nuestras generaciones y el futuro de él. Entonces, como dicen mis compañeros, por el ambiente nos la jugamos toda. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Como pudieron observar en el video, ya es la materialización de varias clases que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, lo que observaron fue precisamente una experiencia de un Pride que se está vinculando también a la parte comunitaria. Entonces, como estos estudiantes que están liderando todo este trabajo en su región, más adelante van a ser los líderes ambientales también de dicha región y van a seguir continuando, digamos, con ese proceso. A eso es a lo que nosotros a través de esta clase tenemos que ir comenzando a direccionar nuestros intereses. Como desde la escuela nosotros generamos unos semilleros, unos proyectos de impacto social que no se detengan cuando el estudiante termine su grado 11, sino que continúen también, impactan a la comunidad. Entonces, nosotros como maestros, independientemente del nivel en que nos encontremos o el nivel en que nosotros estemos trabajando, siempre tenemos que pensar que tenemos en esos niños una capacidad y un potencial que hay que despertar para transformar precisamente nuestras realidades. Es por eso que entramos, digamos, a esta pregunta del foro, que es muy interesante en la medida que ya son iniciativas propias lo que propone el día de hoy el foro. Bien, entonces, la pregunta del foro. Además de los PRAES y los grupos ambientales, ¿qué otras estrategias podríamos implementar en los espacios educativos para incentivar el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad ecológica? Entonces, la invitación es para que ustedes piensen, ya hemos trabajado la parte del calendario ecológico, entonces recuerden que esa es una de las entregas para esta unidad. Entonces, a través de esas actividades uno puede incentivar ese cuidado hacia el medio ambiente, recordar esas fechas importantes. Trabajamos ya lo de los proyectos ambientales escolares, que son los PRAES. Trabajamos también un poquito lo de los ecoclubos, los grupos ambientales, que son precisamente esos semilleros que tiene toda institución y que buscan más adelante el impacto social. Entonces, la idea es que ustedes también piensen qué otras alternativas o qué otras estrategias, además de las ya mencionadas, podemos implementar en nuestras aulas de clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué se le ocurre a la profe? Estaba pensando, primero, pues, desde la visión NASA, desde la visión indígena, cuando tenemos, muchos de ustedes son docentes también de comunidades indígenas, o muchos de ustedes no son indígenas, pero también trabajan en comunidades indígenas, campesinas o afros, y el rescate de los lugares sagrados como las lagunas, los ríos, los páramos, podría también ser una forma de poder incentivar a los chicos. Entonces vamos y hacemos una caminata al páramo, al río, ¿sí? De pronto estaba pensando también, aunque a veces uno ve que el sistema de reciclaje a veces no es muy agradecido, pero los proyectos desde las casas de los mismos niños, lo digo porque en alguna ocasión cuando las familias sembraban mucha amapola, el proyecto era el rescate de las familias, de las semillas nativas, de las semillas tradicionales. Y a los niños, como era tarea, los papitos le abrían su cuadrito, su métrico ahí, ellos ahí sembraban el producto nativo. Y poco a poco ese métrico se fue convirtiendo en 2, en 3, porque los mismos papás comenzaron a reflexionar que el niño estaba interesado no en sembrar amapola, sino de pronto en sembrar las semillas nativas. Entonces, cuando usted tiene acceso al campo, hay una facilidad, digo yo, por lo menos de soñar. Ya en una ciudad,
Estaba pensando en los cultivos hidropónicos, se llaman, cuando uno utiliza todas esas botellas de gaseosa grandes y comienza a colgarlas y siembra su lechuguita, y los de sexto esto y los de séptimo siembran esto. O sea, hay muchas cosas donde se le puede despertar el afecto a los niños por el medio ambiente, ¿no? Por el cuidado. El abrazar el árbol, una cosa tan sencilla como es abrazar un árbol, ¿sí? O el que yo bautice mi mata y la lleve al colegio y la cuide todo el día. Hay un ejercicio de cuidar un huevo, y muchos docentes de pronto la conocen, muchos estudiantes que a uno le encargan un huevo, ¿sí? Y cuidar el huevo es cuidar parte del medio ambiente, ¿no? Y duran una semana con el huevo y le hacen ojitos y todo, y esas cosas, aunque parecieran ser muy pequeñas, a veces generan un efecto grande en los muchachos. Sí, señora. Incluso ahí cuando la profe Cindy nos habla, por ejemplo, hay que rescatar. Ella nos habla varias cosas. Entonces, por ejemplo, una es las salidas ecológicas, que ella la mencionaba. Entonces, por ejemplo, a través de nuestras prácticas podemos implementar salidas ecológicas que no solo nos van a permitir el reconocimiento del lugar, sino también generar alguna intervención en esos espacios. Pues lo que nosotros buscamos es que siempre sea una intervención positiva. Mencionaba otra cosa importante y puede ser asociada también a la creación de senderos ecológicos. Entonces, de pronto, cuando ella habla ir a la montaña, ir al páramo, nosotros podemos construir unos senderos ecológicos que ya después sean reconocidos también por la comunidad, incluso pueden más adelante volverse parte turística, siempre y cuando se maneje con unas condiciones que no afecte el ecosistema. Entonces ahí estamos involucrando muchos otros aspectos. Si nosotros nos encontramos en la ciudad, también podemos hacer senderos ecológicos, podemos utilizar parques, humedales o zonas muy próximas a la institución escolar, donde nosotros podamos crear, por ejemplo, un observatorio de aves, un observatorio de insectos. Entonces siempre hay muchas cosas que rescatar, por ejemplo, de las ideas y de lo que maneja la profe desde su práctica. Podemos rescatar cosas que podemos hacer en cualquier ambiente. Por ejemplo, otra cosa importante que ella hablaba y era, por ejemplo, lo del proyecto de residuos sólidos. La clase de hoy precisamente tiene que maneja un poco las políticas de las 3 R's que tiene que trabajar o que se trabaja precisamente en torno a esa parte de los residuos sólidos. Entonces ya ahorita se las profundizo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, el banco de semillas, que ella hablaba de la parte de rescatar las plantas propias de una región o las plantas endémicas de una región o de un territorio y tratar de mantener su número poblacional. Entonces nosotros podemos trabajar también a través de las aulas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el herbario, que es precisamente el reconocimiento de esa fauna, de esa flora, que es propia de nuestra región. Podemos trabajar toda la parte de los insectarios, que sería el reconocimiento ahí sí de la parte de insectos. Incluso podemos trabajar todo lo que tiene que ver con banco de semillas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas estrategias. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos como la información suficiente o no conocemos, digamos, la etiqueta que tienen ellas para nosotros, digamos, comenzar a adquirir mucha información. Pero, digamos, de todo lo que nos dice la profe Cindy, hay muchas cosas por rescatar y por resaltar. Sí. Profe, hay una organización, la verdad no me acuerdo bien el nombre, hay una organización a nivel internacional que está apoyando mucho la creación de bancos de semillas. Entonces, de pronto, inclusive podríamos enviarle para los interesados, yo tengo todo el documento, porque quizás también se puede hacer como un enlace, una relación, un trabajo de la misma comunidad con la escuela donde usted está, y a la vez la comunidad también puede salir beneficiada, porque lo del banco de semillas, recuperar semilla nativa hoy en día es muy importante, ¿no? Por ejemplo, los robles. Sí, todo lo que es de los robledales que se están acabando, y son maderas de muy buena calidad y que son muchos años para poder tener este tipo de árbol. Entonces, todo ese trabajo se puede comenzar a articular a través de las redes, y las redes precisamente lo hace la consolidación de unos PRAEs con visión. Entonces, por eso es la invitación precisamente de esta clase, a que nosotros seamos miembros activos de la comunidad y que a través de la institución, de las escuelas, nosotros podamos participar en esa modificación, esa transformación de nuestras prácticas.
Entonces, como les mencionaba, para esta clase vamos a trabajar las políticas de las 3 R's. Muchas veces se hablan de 5 R's, pero a nivel ambiental manejamos 3 para poder atenderlas de mejor manera. Entonces, es una propuesta que inicialmente la propone Greenpeace, que promueve básicamente tres acciones o 3 pasos básicos. Uno tiene que ver precisamente con reducir, reutilizar y reciclar. Esto está más enfocado hacia la parte de los residuos sólidos, pero de una u otra manera lo que busca es la conservación y la protección del medio ambiente desde la mirada de cualquier recurso natural. Entonces, esta política de las 3 R's precisamente maneja unos símbolos. Entonces, ustedes observan ahí unas canequitas. La primera caneca quiere decir, o la flecha hacia abajo indica el reducir, reutilizar es como si fuera un ciclo, y reciclar también es un ciclo, pero donde se transforma eso que ya no se puede volver a utilizar o no tiene el primer fin. Porque es importante que ustedes reconozcan los símbolos. Muchas veces, independientemente del país donde nosotros nos encontremos, muchas veces no entendemos el lenguaje que ellos manejan, pero la parte simbólica es la misma para todos. Entonces podemos reconocer a qué están haciendo referencia en ese lugar o en ese momento. Entonces, esta política de las 3 R's precisamente es un conjunto de medidas que lo que buscan a la larga es lograr la sostenibilidad, que es algo también que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. Y esa sostenibilidad se da en la medida que nosotros podamos preservar nuestros recursos naturales a través de esas acciones. Entonces, cuando se hace referencia al reducir, hablamos de ser pilos en el consumo, o sea, ser consumidores pilos, que es algo también que venimos trabajando, o sea, ser conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo y saber si sí es necesario o no es necesario, o podemos minimizar ese consumo, reutilizar esos materiales o darles una segunda utilidad o volverlos a utilizar para el mismo fin, y finalmente reciclar todos esos elementos o materiales que pueden volverse a transformar y pueden volver a servir sin que tengamos que recurrir de nuevo a los recursos naturales para poder obtenerlos. Precisamente entonces el reducir los desechos y conservar los recursos naturales es lo que nos va a permitir a nosotros como especie poder sobrevivir en el tiempo y en el espacio. Por eso es importante que nosotros pensemos en estas estrategias, no solo la de las 3 R, sino de todas las que hemos venido trabajando para educar a nuestros niños y jóvenes precisamente para poder mantener vivo nuestro planeta. Es una prioridad entonces las 3 R's en la agenda ambiental de los gobiernos y de las sociedades en general. Las cumbres mundiales siempre van a favor de las políticas ambientales, por eso esta política de las 3 R's se maneja y tiene una amplia cobertura en la medida que es una estrategia que da resultados y que son resultados que se están viendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa primera R, que es reducir, entonces es una de las más importantes de las R's. ¿Por qué? Porque es la que nos da la preocupación de ver cómo económicamente precisamente esos intereses hacen que se genere una sociedad de consumo, y como todos los medios de comunicación, la publicidad, el mercado, donde nosotros salgamos, siempre nos están ofreciendo cosas para que nosotros estemos comprándolas y estemos consumiendo, y muchas de esas son desechables, o sea, pasan de una vez a los rellenos sanitarios o pasan de una vez a lo que nosotros consideramos basura, y lo que estamos haciendo es incrementando precisamente esas problemáticas ambientales a las que estamos sometidos. Para entonces sostener e incrementar el consumismo, se tiene que reducir primero la explotación acelerada de los recursos naturales, o sea, tratar de minimizar todo lo que tiene que ver con las materias primas. Y recordemos que además, cuando estamos hablando de esa parte del consumismo, no solo hablamos del deterioro de los recursos naturales, sino también, por ejemplo, el agotamiento de la parte de las personas que trabajan en esos procesos. ¿Qué quiere decir eso? No solo es la parte de recursos, sino también la parte humana. Recordemos que para hacer todos estos procesos y todos estos productos se requieren de empleados, y muchas veces esos empleados, el gasto energético que ellos tienen, las horas laborales y muchas veces la contratación de estas personas no son las adecuadas, o sea que su calidad de vida también se ve afectado simplemente por poder generar mayor producto, y muchas veces ese mayor producto involucra menor calidad, menores costos, y también estamos hablando de otras problemáticas sociales importantes. Entonces, cuando llegan productos más económicos de menor calidad, los consumidores prefieren comprarlos, y entonces, por ejemplo, los productos nacionales que
se les invierte mayor tiempo, mayor calidad, mayor recursos, que las personas están pagas, por lo menos con su seguridad social, pues estas empresas también comienzan a desaparecer cuando llegan, por ejemplo, productos de otra parte donde las condiciones son distintas. Profe, una pregunta. ¿Este reducir es una caneca en algunos colegios? Más que una caneca, estamos hablando de solo el símbolo. Como el símbolo como tal. Ya, el reducir hace alusiones como a la parte del consumo, de estemos pilas de que lo que nosotros estamos consumiendo, estamos reduciendo el consumo o estamos ampliando la oferta para que la comercialicen. Ya, porque estaba pensando que algunos colegios, yo sé que parte de los colegios es el negocio de la tienda, pero cuando se transforma lo que se vende en la tienda de pronto de mecato, de pronto de garguerías, del otro, a una papa chorreada, a una papa asada, a una arepa con queso, lo otro, sí se está reduciendo, se estaría reduciendo. Ajá, incluso ahí estamos pensando no solo en la parte de reducir, sino también en conservar precisamente eso que nos identifica, y es conservar, por ejemplo, ese tipo de empresas que son nacionales, y ahí también estamos implementando, por ejemplo, unos hábitos alimenticios. Cuando nosotros en la tienda escolar comenzamos a reemplazar la gaseosa por el jugo, también estamos pensando en la parte alimenticia de nuestros estudiantes. Ahorita hay unas políticas que precisamente buscan el reducir tanto paquete, tanto en la lonchera de los niños, profe. En la lonchera, y por ejemplo los paquetes, o sea, las envolturas de las papas, de los chitos, ya eso va al relleno sanitario, o sea, eso no es reutilizable. O sea, se le está dando ahorita, o se le piensa dar un nuevo uso, que es, por ejemplo, fabricando cartucheras, fabricando cualquier otro tipo de cosas como los ladrillos ecológicos, pero en el fondo esos no son materiales que se puedan pues utilizar mucho. Entonces, cuando hablamos precisamente de ese reducir, es pensar en nuevas alternativas que mejoren la calidad de vida y los estilos de vida de nuestros estudiantes, y a su vez no nos perjudiquen tampoco económicamente ni ambientalmente. Entonces, por eso el reducir es promover un consumo consciente, tanto ambientalizado, o sea, pensando en los recursos naturales, como teniendo en cuenta todos esos aspectos que tienen que ver con la economía. Es una forma entonces de mitigar ese consumo desmesurado y comenzar a ser conscientes y a comenzar a preservar lo que nosotros tenemos. Entonces, entre algunas de las consideraciones o de las a nivel práctico, lo que podemos hacer es, por ejemplo, cuando hablamos de un consumo responsable, hablar de optar por productos que se puedan utilizar constantemente. Entonces, muchas veces hablamos de que todo sea desechable, entonces volver y retomar, por ejemplo, envases que nosotros podamos volver a utilizar. Incluso ahorita se están hablando de productos que son, por ejemplo, la generación de reemplazar el plástico por productos desechables que sean a base de hojas de plantas, o por ejemplo volver a la hoja de plátano en muchas cosas para envolver, por ejemplo, algunos alimentos. Comprar menos y aplicar ciertos criterios a la hora de elegir lo que compramos. Entonces, por ejemplo, la reducción de plásticos, por ejemplo, el uso de pitillos no es algo muy fundamental y podemos evitar consumirlos. Entonces, toda esa área hace relación precisamente a esas prácticas que nosotros podamos pensar que podemos cambiarlas. Comprar en lugar de preferencia y dar prioridad a los productos que han sido elaborados más cerca de nosotros. Entonces, hace alusión a lo que decía la profe Cindy, por ejemplo. En cambio, digamos, de comer tanto comida procesada, volver a recobrar, por ejemplo, estos platos típicos que nosotros consumimos. Sustituir las bolsas de plástico por bolsas que nosotros podamos utilizar. Por el talego de la abuela. Por el talego, incluso con fibras que son muy duraderas. Incluso muchos utilizan el canasto. Profe, pero tengo un pero. Si yo tengo un restaurante, no sé si es que hay una norma o es más por puro capricho del cliente, pero entonces me toca a mí comprar los platos de icopor por alguna cuestión de higiene, ¿sí? Pues es que estas pequeñas empresas, por ejemplo, si estoy hablando de un restaurante, ellos cuando comienzan a hacer su plan de negocio, ellos no establecen dentro de sus prioridades, por ejemplo, la parte de la esterilización de todo ese tipo de las losas y los cubiertos. O sea, hay unos aparatos especiales donde la losa pasa, es lavada
es desinfectada, eso maneja temperaturas. Y si uno mira, a la larga es un ahorro, porque primero está cumpliendo con todas las normas de salubridad y a su vez pues está evitando, por ejemplo, todo este consumo de desechables. O sea, con el tiempo es mucho mejor y mucho más viable. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas no invierten al inicio y entonces comienzan a generar ese consumo de los desechables. Porque es lo que se ve, ¿no? Inclusive en los colegios también pasa. Entonces, había antes un vasito de aluminio que era fácil de lavar, pero no sé, por alguna razón, presentación, o es muy frío para los labios de los niños o algo, pero entonces ya está el vaso desechable. Entonces, de alguna manera no estamos aportando esa nada también como al cuidado del planeta, ¿no? Pero eso también tiene que ver con las empresas con las que contamos. Por ejemplo, cuando hablamos de grandes restaurantes, ellos sí manejan, por ejemplo, esa parte de la desinfección adecuada, pero si nosotros vamos, digamos, al restaurante del barrio, pues ellos no van a contar con con esa maquinaria, y pues ellos esa parte de lavado de sanidad la limitan, por ejemplo, en la cocina y al lavado normal y general. Entonces pues ahí sí encontramos que pueden haber problemas de salubridad y por eso se opta, digamos, por la parte de los desechables. Pero si nos educaran más conscientemente y miráramos la utilidad que tiene invertir, por ejemplo, en la maquinaria necesaria para la desinfección, pues no tendríamos que utilizar esta parte de los desechables. También tenemos que escoger productos cuyo proceso de embalaje o envoltorio no sean excesivos o estén fabricados con materiales que puedan ser reciclados con mayor facilidad. Entonces recordemos que el icopor es uno de los materiales que no permite el reciclado. Entonces pues evitar, por ejemplo, comprar productos que manejen mucho icopor, sino que más bien que se maneje, digamos, el papel, que ese sí se puede reutilizar. Finalmente, pues descartar o disminuir en lo posible el uso de plástico. Siempre pensamos en la bolsa plástica, pero no es solo la bolsa plástica. Por ejemplo, volver, por ejemplo, a las botellas de vidrio. Yo sé que son peligrosas y que requieren pues mucho cuidado y mucha atención cuando hablamos de niños, pero por ejemplo se puede utilizar un botilito, se puede utilizar algo que nosotros desinfectemos adecuadamente y que él pueda llevar y traer su líquido, y no todo el tiempo estar comprándole, digamos, el jugo en la tienda y que se esté botando la botella. La segunda R pues, está más encaminadas a la reutilización. Entonces lo que les decía, el símbolo es como un circulito. Eso es un poco más complejo en la medida que una vez que uno tiene el producto y ya lo utilizó o ya cumplió su función inicial o la función por la que yo lo compré, darle un nuevo empleo, un procedimiento que pues es difícil de ser adaptado para todas las cosas que yo consumo, y que muchas veces cuando yo le doy una segunda finalidad, por ejemplo a nivel artístico, muchas veces no nos queda muy bonito y entonces parece más basura que otra cosa. Entonces a eso hay que tenerle también mucho cuidado, por eso se habla que es un poquito más complejo el manejo de Esto de reutilizar, profe, a veces en el colegio cogemos y mandamos a traer muchas botellitas a los niños y hacemos las figuras y las exponemos y los niños felices, y a veces pasan dos cosas. Cuando quedan en el colegio a final de año, mire profesora, a ver usted qué hace con todo eso, ¡pum!, a la basura, a todo el arte. Segunda cosa, ¿qué pasa? Lléveselo a la casa. Y la mamá de pronto, si encontramos una mamá que valora, pero por más que valore, entonces va a acumular desde grado primerito todas sus artesanías hechas por sus hijos en un stand hasta grado 11, ¿no? Y finalmente regresa a donde temíamos que regresara, ¿no? Que es también la basura. Entonces hay que pensar algo, de pronto en una feria microempresarial, donde se vendan, donde el otro, pero que el niño también sienta que lo que él hace no va a parar a la basura, ya sea del colegio o de la casa, sino que tiene algún valor, no sé. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, hicimos algo con las bolsas plásticas y fue, por ejemplo, la elaboración de tejidos para hacer las cartucheras. O sea, con la bolsa plástica se hizo la fibra, de pronto, bueno, la otra vez les traigo algunas que se elaboraron y debo tener por ahí guardaditas, y por ejemplo con las envolturas de los chitos y las papas y los chocobre hicieron también cartucheritas. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es una de las cosas que nos dice la profe Cindy, en ese momento nos sirve y los chicos las pueden utilizar por un tiempo, pero esa reutilización requiere
de inversión de tiempo de ellos mismos. Entonces muchas veces esos procesos quedan de una u otra manera abandonados. Entonces cuando nosotros hablamos de esa parte de reducción, pues involucran todos estos procesos que son importantes, porque de pronto el que es muy hábil artísticamente y muy creativo y aprende a hacer muy bien, digamos, este tipo de artesanías, como lo dicen, pues las va a ir perfeccionando y va a ser algo muy agradable y se puede mantener. Pero de pronto las que no queden tan bonitas o algo, pues son las que le hacen el feo y pues terminan en la basura. Pero entonces es, por ejemplo, enseñarle a nuestros niños que si compramos una botella de agua, entonces no la terminamos y quedamos con sed, no ir a comprar, digamos, otra botella de agua, sino compre la bolsita de agua y reembásela en su botellita. Entonces está volviendo a utilizar, digamos, esa botella. Y es un proceso que no es tan dispendioso, por ejemplo. O compre otra botella y la reembasa en su botellita. Ajá. Mentira. Por ejemplo, cuando se consumen los garrafones de agua grandes, entonces no es, ya consumí esto y voy botando, no, pues se pueden ir reembasando en esas botellitas mientras tanto. Lógicamente esas botellas también tienen que ser pues lavadas y tienen que tener unos procesos, ¿no? Porque tampoco es Jenny después para la salud también tenga unas implicaciones. También es, por ejemplo, en esa reutilización, por eso hablamos, por ejemplo, de unos consejos. No es solo la reutilización de productos manufacturados o que nosotros compramos, sino también se aplica a los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, cómo utilizamos el agua con el que nosotros lavamos las frutas, las verduras, por ejemplo, ya las podemos recoger en un contenedor y eso va a ser el agua para regar otras plantas, por ejemplo. Ese reutilizar también está encaminado a eso, a cómo nosotros ese recurso lo podemos volver a utilizar. Por ejemplo, ahorita hay unos sistemas en que el agua del lavamanos puede pasar, por ejemplo, al inodoro y entonces estamos utilizando esa agua de nuestras manitos para hacer las descargas del sanitario. Se piensa también en esa parte de reutilizar, por ejemplo, instaurar o instalar sistemas para la recolección de aguas lluvias. Se trata también, por ejemplo, de utilizar para la limpieza de los exteriores, de los patios, el agua que se desecha, por ejemplo, de las lavadoras, utilizar, por ejemplo, la luz día y no estar con todo el tiempo las luces prendidas, o sea, abrir nuestra cortina y utilizar esa luz y no todo en horas del día utilizar, por ejemplo, la luz, apagar la luz cuando nosotros no estemos en ese sitio. O sea, ese reutilizar también hace relación no solo a lo que nosotros compramos, sino cómo utilizamos nuestros recursos naturales. Comenzar a pensar en los paneles solares como una estrategia para poder tener, por ejemplo, luz sin que tengamos que buscar las mismas parte convencional o tradicional. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Por qué apagar la luz o tenerla encendida beneficia o no al planeta? ¿No beneficia más es a la empresa que vende la energía? Porque yo me pongo a pensar, la energía en este momento es dinámica, ¿no? O sea, es a través de los embalses, baja el agua, cae, se transforma la energía. Venden la energía. Porque yo siempre he tenido esa pregunta, yo digo, bueno, si yo apago el bombillo, yo el agua lo entiendo, yo el agua la logro entender porque economizar y es un ahorro también para nosotros. Por ejemplo, este ejercicio que usted da de tener el lavamanos, yo la tengo encima de la cisterna, entonces uno lava ahí, lo que uno lava pues cae a la cisterna. Pero con lo de la energía, yo ahí sí tengo como la pregunta, profe. Lo que pasa es que las energías, el tipo de nosotros de energía que estamos manejando tiene que ver precisamente, por ejemplo, una es con el manejo del agua, entonces ahí también se invierte agua. Otra es que, por ejemplo, se da más emisiones de CO2. En cambio, si comenzamos a reemplazar, por ejemplo, ese tipo de formas de obtener la energía y la reemplazamos, por ejemplo, por energía eólica, o sea, por el movimiento, entonces ahí estamos reutilizando los recursos. O paneles solares. O los paneles solares, porque estamos tomando la energía del sol y la estamos transformando en la energía eléctrica. Darle estas ideas a los futuros licenciados no le ha de gustar mucho a ciertas empresas, ¿no? Decirle, deje de comprar usted energía a todas estas empresas y comience a comprar su panel solar y produzca. No demora en comenzar unas normas de restricción, no demoran en salir. Pues por eso es la problemática del cambio climático. El cambio climático tiene que ver precisamente con todos estos recursos naturales y el manejo que se le dan. Entonces, como por ejemplo estas grandes multinacionales y grandes empresas que
pues ellos dependen es del consumo de las personas, no les interesa tanto apostar en esta parte de las energías sostenibles. ¿Por qué? Porque pues sus consumos se van a ver reducidos. En 10 años es más económico, por ejemplo, el pago de un panel solar que, por ejemplo, el seguir consumiendo energía eléctrica como nosotras la tenemos. Entonces, el que las personas comiencen a ver que económicamente es más rentable pasarse a otro tipo de energía y pensar también entonces que esa parte de comenzar a cambiar sus hábitos va a favorecer más al ambiente, pues va a perjudicar la parte empresarial, y pues esos son unos aspectos pues que son difíciles de tocar, y por eso son todas estas problemáticas también. Y la última R que nosotros consideramos es de pronto la de reciclar. Acá es importante, nosotros en las escuelas no hacemos un proceso de reciclado, nosotros siempre hablamos vamos a reciclar, pero lo que realmente hacemos es un proceso de separación en la fuente. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, a separar en la fuente. Me acordé acá de un video de la entrega de la unidad 2 de un grupo que precisamente trabajó todo lo de residuos sólidos, hizo un video muy interesante eso era como cerca a Popayán, que no me acuerdo bien el lugar, pero los estudiantes trabajaron muy bien todo lo que tiene que ver con ese proceso de separación y todos los problemas que esas personas que se encontraban en ese lugar tenían, porque precisamente en los hogares no hacían la separación adecuada. Incluso el señor mencionaba que tenían unos días para recoger, o sea, como son poblaciones más pequeñas, entonces, por ejemplo, el lunes recogían plásticos, el martes el vidrio, el miércoles los desechos orgánicos, y que aún teniendo días no podían obtener los resultados que se tenían o se esperaban, y eso también tiene que ver con la falta de educación. O sea, las personas todavía no estamos educadas para ser conscientes de la necesidad de proteger el ambiente, de la necesidad de poderle colaborar a otra persona en esas prácticas que ellos hacen y que son en favor precisamente de nuestra calidad de vida. Entonces, esta R que tiene que ver con reciclar, lo que tiene que ver es con obtener nuevos productos a partir de esos desechos, pero esos desechos entonces unos son considerados basura, que son los que van a los rellenos sanitarios, y otros son los que entran en la cadena de reciclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder reciclar nuestro producto o nuestro desecho tiene que cumplir con unas condiciones. Entonces, por ejemplo, ahí es donde manejamos la parte de las canecas, que era lo que me decía la profe Cindy ahorita, que se confundió con la parte inicial de las 3 R. Yo confundida, profe, no, ¿qué dirán los niños? Los muchachos. Aquí en la escuela sí ya manejamos entonces el símbolo del reciclaje, que es el de nuestras flechitas, haciendo como el ciclo, y manejamos las diferentes canecas. Entonces tenemos destinada, por ejemplo, la caneca roja, que es la que tiene que ver con todos esos desechos tóxicos o desechos, por ejemplo, sanitarios y también hospitalarios. Eso va directamente a unos rellenos sanitarios. Si son desechos hospitalarios, esos van precisamente a una forma de eliminación distinta, porque ellos no pueden ir al relleno sanitario precisamente porque pueden ser riesgos biológicos, y los desechos sanitarios que también entrarían al relleno sanitario. En esa parte, entonces, si ustedes se dan cuenta, esa caneca roja no nos sirve para el proceso de reciclaje, eso ya sería la parte que iría al relleno sanitario como tal. Tenemos la caneca que corresponde a plásticos, que sería la caneca de qué color, profe Cindy, ¿se acuerda? La que es grisecito. La azul, la grisecita es de cartón y papel. Esas dos canequitas, no me haga quedar mal, diga que sí. Esas dos canequitas sí tienen que cumplir las condiciones para poder entrar a un proceso de reciclaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra caneca de plásticos, esos plásticos tienen que ir con unas condiciones. Entonces, por ejemplo, si son envases que están de yogur y eso, pues procurar que estén tapados o algo para que eso que queda dentro de ellos no contamine los que están limpios. Y en el proceso de reciclaje, las personas lo que hacen es separarlos por el tipo de plástico y por la calidad también del plástico. Y lo mismo ocurre con el papel, un papel que esté lleno de pegante, por ejemplo de escarcha, el papel regalo, papel que esté con grasa, es papel que no puede entrar al proceso de reciclado. Entonces, no es adecuado que nosotros lo estemos separando, o sea, ese entraría a la caneca verde, que es la de ordinarios, o a la bolsa negra si estamos hablando de la casa. Entonces tenemos que tener presentes que en este proceso de reciclar nosotros no lo hacemos, eso ya lo hacen las empresas que vuelven y toman ese vidrio, y ese vidrio vuelven y lo transforman en botellas o vuelven y lo transforman en otro elemento. La verde es orgánico. Sí, o ordinarios también. Rojo todo lo que tiene que ver con residuos tóxicos. Rojo.
y la gris para cartón. Cartón y papel. Y la azul para plásticos. Ay, Dios mío. Incluso hay otros lugares donde manejan otro tipo de canecas de otros colores, por ejemplo la amarilla, la naranja, pero pues generalmente para no ser tan aparatoso todo este manejo del reciclaje, en los hogares por ejemplo se trabajan únicamente dos bolsas, la bolsa negra y la bolsa blanca. En la bolsa negra iría todo lo que va para el relleno sanitario, o sea lo que nosotros consideramos basura, que serían nuestros desechos orgánicos, entraría todo lo que corresponde a icopora, papel que no cumpla las condiciones que les mencioné. O sea, lo que no se pueda reciclar. Lo que no se pueda reciclar. Y en la bolsa blanca entraría precisamente todo lo que sí se puede reutilizar o que entraría en el proceso de reciclaje, que ya sería el plástico, el vidrio, las latas. Yo no hago eso, profe. Y hay que hacerlo, todos tenemos que hacerlo en la casa, tener por lo menos nuestras dos bolsitas. Negra y blanca. Usted lo que nos quiere es poner a comprar bolsas negras y blancas. No, porque pueden, por ejemplo, tener una cajita. La cajita donde van a hacer el mercado les dan las cosas en una caja, esa caja la pueden coger para el reciclaje y ahí van echando todo lo de la semana y el día que llega el camión, pues ahí es la cajita la que la sacan. Es importante eso, que ustedes enseñan a sus hijos y que ustedes desde la casa hagan el proceso de separación en la fuente. Eso ayuda mucho a minimizar todo este aumento de los residuos sólidos. El tiempo, queridos estudiantes, se nos está acabando. En la plataforma les dejo la presentación para que ustedes terminen de revisarla. La presentación hace precisamente alusión a las actividades que ustedes tienen que presentar. Y para finalizar, entonces los dejo con un pequeño video que tiene que ver con esto que vinimos trabajando, que es el manejo de los residuos sólidos. Profe Cindy, muchas gracias. A su merced, gracias.